Realmente la charla que quiero compartir con ustedes hoy habla de educación inicial, pero la idea está centrada en lo que sucede desde la educación inicial hacia el futuro. No vamos a hablar meramente de la educación inicial, sino de algunos aspectos que están presentes desde ese momento. Como decía el maestro Díaz ahora, efectivamente el proceso educativo colombiano ha tenido unos traspiés muy grandes. En el año 2000, cuando Colombia presentó por primera vez pruebas internacionales que medían conocimientos y aplicabilidad de los conocimientos, ocupó el puesto penúltimo lugar. Las pruebas en ese entonces fueron las pruebas TIM. Y eso alarmó muchísimo porque la razón por la cual ocupamos el penúltimo lugar se debió fundamentalmente a que nuestros niños tenían conocimientos, pero no los podían aplicar. O sea, tenían información, pero esa información estaba separada de la aplicación. Y el conocimiento es útil, sirve sobre todo en la medida en que se aplica. Si no, lo que hacemos es reproducir lo que tienen los textos y para eso están las bibliotecas. Y lo que medían estas pruebas era la aplicabilidad del conocimiento. Y nuestros niños no lo podían hacer, nuestros niños y jóvenes. Entonces se llamó a grandes expertos, entre ellos a un lingüista muy famoso de Estados Unidos que se llama Noam Chomsky. Y Chomsky le propuso una serie de alternativas a Colombia para transformar el sistema educativo y otra serie de expertos, y Colombia tomó las recomendaciones y se emprendieron llevamos un poco, casi 12 años montados en el sistema de competencias. Muchos de ustedes seguramente han estado trabajando sobre ellas. Es ser competente para. Y ser competente, ustedes lo saben muy bien, significa poder hacer en contexto. Es decir, aplicar el conocimiento que tenemos en un contexto específico. Esta es la tercera vez que presentamos las pruebas PISA, que son las más exigentes del mundo. Las dos ocasiones anteriores con las PISA mantuvimos el sonroso penúltimo lugar. Esta vez quedamos en el último. Algo no está funcionando, algo no hemos podido entender, y realmente el país se ha movilizado alrededor de las competencias. Entonces, lo que quiero trabajar con ustedes tiene que ver con el hecho de que en los países donde los resultados, y hay que ponderar este tipo de pruebas por supuesto, pero en los países donde se puede decir no por las pruebas PISA, sino por todo lo que significa la educación al interior de la sociedad, donde realmente se ven logros significativos, hay un elemento característico, y es que la educación se ha centrado en el desarrollo humano y en el sentido de lo humano, no simplemente en tener conocimientos para, como lo decía con mucha claridad el maestro Elías ahora, para poder ser ejecutores de algo que otro crea para nosotros, sino para realmente poder ser creadores. Vamos a mirar el contexto que tiene el país en este momento. Todos estos sacudones, sin duda, han movilizado respuestas, y han movilizado respuestas a diferentes niveles. En el caso de la primera infancia, tenemos desde hace unos 5 años una política pública para la primera infancia, pero la tenemos también para la educación en general, y todo esto viene desde la Constitución del 91, la Ley General de Educación. En este momento, todo el país va a estar centrado y articulado desde la estrategia de 0 a 100. La estrategia de 0 a 100 es una iniciativa de Presidencia de la República que, como lo dice su nombre, es una estrategia.
Ella misma no es una ley, ni es un decreto, ni es una política como ella. Es una manera de desarrollar la política que está pensada para la primera infancia, pero se planteó como una política de cero, es decir, desde la gestación a siempre. Está focalizada en la primera infancia, es decir, hasta los 6 años, pero se sabe que va a trascender sobre el presente de los niños y de las niñas, pero que aporta y determina en buena medida qué va a suceder en la educación superior y en las especializaciones y los estudios postuniversitarios, sin lugar a dudas. Tenemos una confluencia en este momento muy particular a nivel intersectorial. Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, entidades que realizan, que tienen una cobertura en el país como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Todos estos sectores están articulados para la educación inicial en este momento en torno a 0 a 100. Entonces, conocer los fundamentos ya se pueden ver en internet, por supuesto. Hay un gran documento que son los lineamientos operativos y técnicos de 0 a siempre, y todo este movimiento intersectorial está creando vías orientadoras para que esos grandes fundamentos puedan ser implementados de manera específica en cada contexto, con muchos elementos novedosos. Uno de ellos es definitivamente ubicarse en la diversidad cultural y buscar entablar relaciones de interculturalidad equitativas y un enfoque diferencial para que los fundamentos no sean simplemente un lineamiento que tiene que multiplicarse, ni solo un modelo. Son preguntas, caminos y alternativas estratégicas para construir algo desde la primera infancia. Y agentes educativos somos nosotros, por supuesto, que somos el lugar donde va a recaer la real realización de todo esto que se está aprendiendo. Estamos en un momento en que yo diría por primera vez confluyen todas estas alternativas, con los vacíos y con todas las críticas que les podamos hacer, como suele suceder en la complejidad del ejercicio de la política, pero donde hay una concertación y una sentida necesidad al cambio. Nosotros hemos hablado teóricamente de muchos aspectos que deben cambiar en la educación, pero nuestras prácticas reales son prácticas del siglo XIX. Hacer planas con los niños, hacerles sentir a un niño miedo porque no pone un palito derecho, fragmentarle la manera de comprender un texto, una idea completa, en un fonema, en una letra, y ejercer todo un poder sobre esa criaturita, hacerlo sentir disminuido, hacerlo sentir equivocado, arrinconarlo, decir, es que se distrae, es que no atiende, es un problema de él. Por supuesto que después nuestros niños, no solo en el Chocó, en todo el país, no quieren hablar, les da miedo hablar, porque es que si hablan o si hacen, van a tener fácilmente el recuerdo que los persigue durante toda la vida de que eso que hizo estaba equivocado. Ni siquiera sabe por qué estaba equivocado. Muchas veces la manera de estar equivocado es falsa, inclusive. Es ambigua, es contradictoria. Y esto es lo que seguimos haciendo. Entonces necesitamos realmente mirar nuestras prácticas que están llenas de pasión por lo que hacemos. Porque si alguien apasionado y dedicado hay, es un docente. Quiere su trabajo. Pero también los docentes tienen mucho temor, o tenemos mucho temor. Y ese temor nos hace buscar alternativas, como decir, es que los padres piden que los niños sepan las vocales. Parte de la labor docente es
antes, ¿no? Y saber, por decir algo, en este momento Finlandia, Alemania, todos estos países donde hay muy buena comprensión de lectura y producciones filosóficas muy interesantes, se espera que un niño no aprenda a leer antes de los 7 años, en términos de ya conjugar los fonemas y tener una escritura simbólica establecida, ya formal. Se sabe que está aprendiendo a leer desde que está en el vientre de la madre, desde que está escuchando que su madre lee un aviso, o que lee las instrucciones, o que selecciona en la tienda un producto porque está escrito esto o el otro, está leyendo. El niño está aprendiendo a leer en ese momento. De la misma manera en que cuando nosotros nos dicen, ¿cuándo empiezo yo a aprender a manejar? Cuando tomo el curso para manejar, o cuando por primera vez me siento al timón y alguien me explica cómo debo manejar y me da instrucciones. Regularmente uno empieza a aprender a manejar desde que sabe que hay carros y se monta en un carro. Difícilmente alguien que se ha montado en un carro no sabe dónde está el timón, ni sabe que hay un freno. No maneja el mecanismo directamente, pero todo el proceso de relación con el contexto le está enseñando a manejar. Entonces no podríamos pensar que solamente sabe manejar en el momento en que ya conducir tiene la licencia. Es un proceso constante y necesitamos entender que nuestros niños están aprendiendo todo el tiempo y de qué manera, y ubicarnos en el lugar que permita potenciar ese aprendizaje de manera coherente, de manera enriquecedora. Entonces, esta educación, estos agentes educativos están orientados hacia los niños, sus familias y las comunidades. Vamos a mirar en términos de las instituciones básicas. ¿Qué entienden algunas de las instituciones que más afectan nuestra labor educativa sobre desarrollo y desarrollo humano? Para el programa de Naciones Unidas para el desarrollo es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo. Trata de la promoción del desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran. Esta es una idea muy diferente a simplemente mediciones de qué tanto tenemos en términos económicos. El desarrollo, por supuesto, tiene elementos económicos, pero esos elementos económicos, como los plantean Naciones Unidas, deben estar en función de potenciar a las personas, a lo que somos. Y nosotros no somos solamente una alcancía, no somos un cajero automático, ni somos una chequera o una billetera que gasta. Podemos reducirnos a eso, pero suponemos que como seres humanos sentimos, expresamos, nos alegramos, todo eso somos en conjunto. El proyecto de Cero a Siempre centra el desarrollo humano de la siguiente manera. Dice, según las concepciones actuales de desarrollo infantil, las capacidades con las que nace el ser humano le permiten relacionarse activamente con quienes comparten la vida y lo apoyan. Entonces, de acuerdo a eso, se entiende que las transformaciones que le posibilitan novedades, posibilidades creativas que le generan nuevos órdenes a través del tiempo y de su propia actividad y su capacidad de organizarse por sí mismo, es lo que finalmente se entiende como desarrollo. Crítica, bueno, pasamos a la siguiente. Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el ente que mayor acceso tiene a través de todas sus movilidades a la educación infantil, y tiene un elemento desde el año 90 que es el proyecto pedagógico educativo comunitario. Es un proyecto que, a pesar de su ambigüedad, es absolutamente visionario. Hablaba inclusive más elaboradamente de lo que hoy en día estamos retomando. Y
yo diría que la tendencia a quedarnos en miradas mucho más arcaicas en muchas de las prácticas ha hecho que este proyecto educativo comunitario se haya desfigurado, pero realmente tiene un saber y un conocimiento y una visión muy especial. Él dice, el sentido del humano es lo que debe estar presente en la educación. ¿Y qué es el sentido del humano? Lo básico para el hombre es aquello sin lo cual no puede ser hombre, no puede ser humano. Todo lo que ha conquistado como cultura y desarrollo y que le imprime su carácter de especie humana. El afecto es lo básico, así como la ternura, el amor, el contacto físico, la posibilidad de participar de la cultura como construcción del ser humano desde niño. Tiene que tener acceso al arte, al reconocimiento de su producción artística, al conocimiento científico producido y comprendido a partir de sus particularidades. Y el Ministerio de Cultura, en el proyecto Cuerpo Sonoro, que ha tenido un eje, el Chocó y en particular el trabajo con la Corporaloteca y en la licenciatura de Música y Danza, se ha vuelto para el país un eje en este proyecto de Cuerpo Sonoro. Plantea que la experiencia educativa que permite a los niños construcciones a partir de la conexión de cuerpo, de movimiento y de expresión de todo este conjunto del juego, de la fusión de lenguajes expresivos y estéticos a través de un vínculo amoroso y de la diversidad, es lo que le aporta al desarrollo humano. Entonces, fíjense ustedes algo que tenemos nosotros en cuatro frentes distintos, y es que no existe una diferencia entre, no diferencia, sino una oposición entre ciencia y arte. En estos espacios que han logrado muchos mejores resultados que nosotros en la educación, han logrado cada vez más entender que ciencia y arte van de la mano, que humanidad y conocimiento son algo de lo integral que somos, que en el goce, que en el juego, que en la vida cotidiana están nuestras mayores riquezas acerca de quiénes somos. Y esa separación, ciencia es aquel que se queda quieto y que piensa y que solamente resuelve problemas acá, pero que no necesita, arte es para esa persona finalmente menos inteligente, que no entiende el pensamiento científico y menos rigurosa y que solamente espontáneamente hace creaciones. Esto, los grandes científicos, Einstein, todos estos, lo decían, lo desmentían desde un comienzo. Decían, para ser un gran científico se necesita ser un ser creativo y se necesita de la espontaneidad y sobre todo se necesita del atrevimiento de romper con lo que ya está dado como un monte. Si nuestros grandes científicos no hubieran roto esos moldes, no tendríamos el conocimiento que se tiene. Y la creatividad, es decir, la esencia del pensamiento científico. La creatividad es algo que está en nuestra naturaleza. Nosotros somos una creación. Tenemos la necesidad de ser creativos para ser consecuentes con el hecho de que somos una creación del universo mismo, visto como materia, o somos una creación también para cada quien como lo entienda de su propio Dios. Pero somos una creación y es parte de nuestro ser crear. A lo largo de la vida y mucho de las relaciones de poder, de sometimiento del otro, lo que hacemos es coartar la creación, separar de la creación que tenemos todos en nosotros para pensar. Hacemos a la siguiente. Entonces, el desarrollo humano es un principio, fundamentalmente podemos decirlo, emancipador de la dignidad de todo lo que somos. Cuando una parte de lo que somos se nos inhibe o se nos coarta,
el hecho de poder ser creativos, el hecho de inspirarnos, el hecho del goce, del juego, de pensar libremente, eso es indigno. Y por tanto no le aportamos al desarrollo humano. Y por tanto no construimos una educación fuerte, una educación propia, una educación desde lo que somos, sino seguimos siendo efectivamente ejecutores de lo que otros nos dan para hacer. Y no podemos partir de nosotros mismos para crear lo que tenemos. Y eso está presente en todo lo que hacemos. Entonces, comprender el conocimiento como una construcción social, como algo que genera esas transformaciones y que también, como lo planteaba el maestro Elías, es parte de participar y de ejercer nuestra ciudadanía. La ciudadanía solamente la construimos dándole lugar a nuestra participación, y esto significa desde la educación inicial que nuestros niños y nuestras niñas tengan realmente voz para decir lo que sienten, lo que piensan, lo que necesitan. Bueno, hoy en día se busca que los niños y las niñas vivan experiencias que se conviertan en acontecimientos para sentir, pensar y expresarse. Mañana el maestro Gil va a ahondar mucho en este tema. Yo solamente y de manera atrevida voy a sumarme lo que él dice. Un acontecimiento es algo que sucede. En este momento escampó en Quito. Llovió muy fuerte en la noche y escampó. Eso pasó. Pero yo tengo una relación, cada uno de nosotros tiene una relación especial con la lluvia. Que en Quito no llueva durante mucho tiempo tiene un significado especial. Se va a secar mucho la tierra, hay una cantidad de aspectos que afectan negativamente a las personas si no llueve. Entonces, cuando han pasado unos días, cuando recién llegué al aeropuerto, ya me dijo, llevamos unos días sin que llueva y eso nos complica mucho. Entonces, ese acontecimiento de que llueva se vuelve lo que me acontece porque empezó a llover y seguramente, inclusive inconscientemente, cada uno de ustedes estaba celebrando la lluvia, estaba dándole la bienvenida a la lluvia porque es necesaria. Hay otros lugares donde se dice llueve y qué día tan feo, qué día tan malo, y a esa persona la lluvia le acontece de otra manera porque tiene otra relación con ese mismo elemento. Entonces a mí me acontece la lluvia, un acontecimiento que está por fuera de una manera específica. Y cuando algo me acontece, yo me lleno de la necesidad de expresarlo, de poderlo compartir con otros. Se me ilumina la expresión o la constricción porque el mismo elemento tiene un significado específico, no solo regionalmente, sino personalmente, y se me vuelve un acontecimiento. Y ese acontecimiento es una experiencia, es mi experiencia, y es lo que tengo para poder crear y para poder expresar a través del sonido, de la música, del color, del gesto, del movimiento, de todos los lenguajes que atravesan por mi cuerpo para expresar qué es lo que a mí me acontece. Nuestros niños y nuestras niñas pisan, se untan, miran, huelen, hurgan, conversan, abrazan, hacen sonar, palpan, juegan. Cada una de esas relaciones son acontecimientos. Si no les permitimos que lo hagan, si creemos que si lo hacen son menos inteligentes, si creemos que al anularse van a ser maleducados, les estamos cortando su posibilidad de ser plenamente. Por supuesto, necesitamos aprender
en qué momento, que hay momentos y lugares para diferentes asuntos, pero los niños necesitan recorrer el mundo y están aprendiendo de él y de esa expresión. Y necesitamos quitarnos de la cabeza que ellos, eso que lo hacen por desordenados, por maleducados, por una cantidad de adjetivos que tenemos para señalar que lo que hacen naturalmente y lo hacen desde estar conectados consigo mismos es algo negativo. Podemos pasar, sí, pasamos a la... Bueno, discúlpame un segundo. Este chiquito se está embadurnando de barro, se está dando un baño de barro. Y este otro cogió un cartoncito y se elaboró un ojoscopio, le dijo que se llamaba un ojoscopio, y estaba mirando el mundo a través de ese ojoscopio. Cuando esto fue en el Parque Nacional de Bogotá y después yo hablaba con ella y le había dicho cómo era su mundo a través del ojoscopio. Me habló de colores, de proporciones, de distancias, de acciones que hacían las personas. Dijo que había visto un señor que caminaba por todas partes y miraba a todo el mundo pero no hablaba con nadie, que había visto niños jugando fútbol y que había visto una persona que vendía frutas en un lugar y yo le preguntaba de qué colores eran las frutas y tenía clarísimo que había frutas que tenían colores parecidos y otras que tenían colores muy distintas. Algunos de los nombres de los colores no se los sabían, pero eso no era importante. Lo importante eran las relaciones y la manera tan aguda con que estaba percibiendo el mundo a través de ese ojoscopio. Y todas las operaciones mentales que estaba haciendo en ese momento para explorar su entorno, para conocerlo. No, ese conocimiento no se puede quedar metido entre cuatro paredes. Ese conocimiento no puede significar quietud y sobre todas las cosas no puede significar miedo. Donde un maestro utiliza el miedo para coartar a sus estudiantes es un mal maestro, es un pésimo maestro. En nuestro trabajo, cada vez que yo intimide a un niño, tengan una vocecita que digo, uy, la estoy empatando definitivamente y lo estoy haciendo solo desde mi capacidad de ser realmente una persona que no puedo comunicar. Esa es una voz interior que tenemos que tener alertándonos y seguramente lo hacemos todos, porque nos educaron con tanto miedo que eso nos asalta a cualquier momento. Y realmente necesitamos vencer nuestro propio miedo para no generar miedo a nuestros niños. Si nosotros le generamos miedo a nuestros niños, ellos no van a querer lo que les estamos enseñando, solamente lo van a temer y van a tratar de hacerlo desde el miedo. Y nosotros le generamos miedo a los niños cuando sospechamos de ellos. Se dicen en todas las corrientes alternativas y novedosas hoy en día, se viene diciendo desde hace años, que hay dos grandes tendencias en la educación, una centrada sobre la sospecha y otra centrada sobre la confianza. La sospecha fue que no quiso hacer, es que no puede, es que es así. Y la confianza es sobre qué sí es capaz de hacer. ¿Ha cometido errores? Esos son la mejor oportunidad para aprender. Pero a nosotros nos regañaron tanto cuando nos equivocábamos que cuando hay un error en algún lugar, buscamos casi que mecánicamente encontrar un culpable y incriminar a alguien por el error que se cometió. Puede ser el error más sencillo, puede ser el error, y ese inculpar a alguien hace que no podamos construir relaciones solidarias. Es decir, estar realmente con el otro y apoyarlo, inclusive porque hubo un error, y poder, sobre todo, aprender conjuntamente del error. Y el error lo volvemos un señalamiento que regularmente está tratando de librarnos de nosotros mismos de culpa. Cuando regañamos al otro, al niño, es nuestro niño regañado el que está hablando con nosotros.
Y ese niño, ahora en la segunda parte vamos a tratar de hablar con él y con ella, a ver si logra librarse un poco del miedo con que hemos crecido. Ahora sí, pasemos. A ver, esta educación sucede, como les decía, en cualquier momento de la vida cotidiana. Este par de chiquitos que están aquí arriba, pasándola buenísimo entre un charco, están percibiendo con todo su cuerpo, están desarrollando coordinación, elasticidad, están entendiendo la diferencia entre texturas líquidas y, por ejemplo, la textura que está en el pasto. Lo único que necesitan es una persona lo suficientemente tranquila y conectada con ellos para poder hacerles preguntas que les permitan a ellos abstraer de su experiencia vivencial una serie de aprendizajes. Inclusive, si no lo hacemos, ellos de todas maneras lo van a aprender. Si ustedes recuerdan en sus vidas, posiblemente pueden recordar muchos más esos momentos que enseñanzas de cuando estaban en segundo de primaria. De 10 meses del año en que repitieron una cantidad de cuestiones y sentidos, o cuando estaban en kinder hicieron planas absurdas, que los volvían mecánicos, creían que ustedes no eran capaces de poder desarrollar algo de una manera propia, sino que tenía que repetirlo muchas veces como una maquinita para poder aprender. Esta otra chiquita está simplemente mirando un cuento, pero está mirando un cuento en los brazos de alguien que la acoge, que está conectada con el cuento que ella está mirando, que seguramente puede entablar una conversación rica para saber ella qué está descubriendo, no el adulto qué quiere que descubra. Y sucede en cualquier parte. Estos otros chiquitos son de allá del jardín de Bogotá, donde yo estoy, que están en la plaza del mercado, y una plaza del mercado es el lugar más fascinante para aprender a hacer conjuntos, para poder ver proporciones, para poder entablar relaciones de cantidad, de peso, de textura, en fin, las posibilidades son infinitas. Listo, pasamos a la siguiente. Entonces, el otro gran elemento que en este momento se posesiona, por fortuna, llevamos esperándolo. Yo empecé a trabajar con niños voy a cumplir 40 años, y cuando empezamos a hablar de educación artística hace 40 años era algo casi clandestino que teníamos que hacer dentro de la educación en ese momento. Y hoy en día ya forma parte de la estrategia de educación inicial. La cantidad de estudios que se han hecho a lo largo del mundo para decir esa es la manera en que mejor se desarrolla el niño, en que el cerebro puede plenamente establecer todas sus rutas de aprendizaje y pone al servicio del aprendizaje porque es sensible, porque está conectado con cada uno. Nosotros en particular, y esto ya ubicando mucho más en el gran tema del seminario, en mi experiencia hemos hablado de lenguajes de expresión artística, y lo hablamos, es también el elemento que está presente en la estrategia de Cero Siempre y en buena parte de todas las alternativas que se van a trabajar. Hay muchos debates que posiblemente van a seguir acompañándonos a lo largo del futuro sobre si los niños hacen arte o no hacen arte. Pero el lugar común en el que hemos podido acordar la mayoría de los sectores ha sido el que es un lenguaje expresivo, lo cual parece redundante porque todo lenguaje es de expresión, ¿cierto? Pero no todo lenguaje es de expresión artística. Entonces, ¿por qué es un lenguaje? Porque en el arte hay textos con significados, hay simbologías. En Zampacho, los colores, en Zapachito, por ejemplo, los colores que llevan los niños, los movimientos que hacen con su cuerpo,
simbolizan toda una cantidad de relaciones con su propio cuerpo, pero todo lo que identifica a todo el mundo. Esto lo aprendí especialmente en el texto de Vero, qué bonito, que lo acabo de leer todo y que ustedes deben conocerlo cuando esté publicado, porque es un trabajo realmente excepcional sobre elementos muy profundos de la cultura que están presentes en la crianza. Entonces, y en ver qué bonito el recorrido que Anita Arango hace, le muestra a uno claramente la cantidad de simbologías, de símbolos y de significados que están en una manera de celebrar. Y cuando hay símbolos y hay significados, es un lenguaje. Estamos hablando, entonces tiene una morfología, tiene una sintaxis, tiene todo lo que conforma un lenguaje. Pero es artístico justamente, vuelvo a lo que ustedes mañana van a trabajar con el maestro Javier Gil, porque es una experiencia única de lo que me acontece. Y eso que me acontece, él lo dice, significa que rompe con el orden ordinario de las cosas, interrumpe, incluso lleva, a pesar nuestro, abre el universo de lo posible y genera un camino que se abre a la creación y en ese momento se vuelve artístico. Entonces, digamos, en conjunto sería el concepto de lenguajes de expresión artística que estamos trabajando. Pasamos a la siguiente. Eso implica desuntarse, explorar el mundo, hacerlo sonar, abrazarlo. Estos son un par de niños en el Baupés, estaba haciendo un trabajo de campo y duraron tal vez 2 horas jugando en un árbol. La niña mayor, eran 4 niños. La niña mayor tenía en ese momento desplegaba mucha habilidad para colgarse de la rama y dar un salto bastante largo. Y el que le seguía, que estaba directamente jugando con ella, se le resbalaban las manos muy fácilmente cuando cogía la rama. Y esa rama es una rama bien fuerte, yo traté de cogerla y enseguida la estillé toda, él así de chiquitico ya la podía coger. Y en un momento le pregunté a otro que estaba mirando, ¿y tú qué crees que sucede? Porque él se cae. Entonces me dice, es que es muy pesado y no está cogiendo la rama, como es muy pequeñito no la puede coger arriba donde se pueda coger con más fuerza. Esa sola explicación de por qué se caía es una explicación de física. Después tenemos toda una clase de física que le enseña a uno lo mismo en la teoría. Él ya no estaba entendiendo. Si después, cuando tiene una clase de física más adelante, eso no está apoyado en la experiencia, sino sobre un teorema, lo separa. Y ahí es cuando no puede hacer el contexto, cuando quedamos en el último lugar de las pruebas que nos hagan en el mundo, porque lo separamos, lo vamos a seguir haciendo. Hacemos a la siguiente. Hay diferentes maneras presentes, diferentes tipos de relaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje que corresponden a distintos tipos de currículum que nosotros hemos venido utilizando. Esta relación arcaica del siglo XVIII, que se construyó a partir de un momento del mundo, pues no es que se haya superado, por supuesto, pero un momento donde la colonia, que unos pueblos colonizaran a otros y los sometieran, y la concepción de persona, quién era una persona, era un hombre, no una mujer, era un adulto, no era un niño, europeo, comerciante, es el sujeto de la ilustración, crea un estilo de educación absolutamente jerárquica. Esta educación está apoyada en un principio muy sencillo: el que enseña sabe y el que aprende no sabe.
Y peor aún, si es un niño, sabe menos. Pero si es una niña, sabe aún menos. Y si además de ser un niño o una niña, es un indígena, sabe menos. Y si es afro, sabe menos. Y si es rojo, tampoco. Todo lo que sea distinto lo ubica en esa escala. Y esa escala es tan profunda que determina cómo se da esa relación. Si yo parto de que el otro es ignorante, está vacío, lo trato y lo hago sentir como vacío. Y todo el principio de la educación está en que el adulto tiene el conocimiento y lo deposita en B. Y B tiene que hacer lo que A le dice de la misma manera en que se lo dice A, inclusive con todas las inconsistencias. Esta relación está llena de juicios, de descalificaciones, de acribillamientos y de mucho maltrato. El maltrato en el que yo creo fuimos educados todos nosotros. Un maltrato que, como digo, nos asalta sin darnos cuenta muchas veces en nuestra labor educativa. Está presente y cuando tú te callas, yo hablo, escucho. Está presente. Eso está mal hecho, eso, en romperle la hoja, en ponerle una X roja sobre lo que hizo supuestamente mal. Es que lo que hace un niño, cuando un niño hace algo, lo pone todo para nosotros. Está ahí en cuerpo y alma. Cuando hace una letrica y está poniendo en juego todo lo que la humanidad se demoró miles de años para poder coger ese lápiz y hacer un trazo con todo el cuidado, y no lo hace exacto como la docente quiere, y ella llega y le pone una X roja. No se le está poniendo a la plana, se le está poniendo al ser. Y eso es gravísimo, gravísimo. Si le requiere que le dieran 2 latigazos, y ustedes saben mejor que yo que son latigazos. Y eso ya tenemos que haberlo superado muchísimo en nuestra historia. Y no podemos seguirnos darle latigazos, ni podemos darle latigazos a nuestros niños de ninguna manera. Ya no por látigo físico, sino por un látigo más sutil, peor y más difícil de sobrellevar. La siguiente forma, el siguiente gran bloque, se refiere a la educación cooperativa. Es decir, A sabe y B, el niño o el estudiante, también sabe. Y vamos a compartir el conocimiento y vamos a validar el conocimiento de los dos, de las dos partes. Este conocimiento es una relación más horizontal, reconoce al otro en la diferencia y busca centrarse en el tipo de currículums que están ubicados en los procesos, en donde cómo se hace lo que se hace es mucho más importante que el logro meramente, que es parte de la relación vertical, la relación anterior. Todo está centrado en el logro. Nosotros tenemos una enorme dificultad. En el mejor de los casos, la educación inicial debe estar centrada sobre el niño, pero la educación básica, primaria, secundaria y universitaria está centrada en el programa, no en el sujeto. Y cuando yo estoy centrado en el programa, lo que hago es tratar de amoldar a quien estudia al programa y no acercarme al sujeto. Y ese sujeto va a estar invisibilizado regularmente. Cuando entramos en el proceso, nos acercamos al sujeto y el programa no es lo determinante, sino todo lo que se construye a lo largo de ese proceso. Regularmente los currículum que están centrados en procesos son currículum emergentes. Es muy difícil, si yo estoy pensando en un proceso, que pueda prever qué va a pasar en 10 meses, sino tengo que tener unas guías y unos elementos donde en el diálogo con quienes estamos trabajando pueda mirar cómo se construyen los siguientes momentos. Y finalmente, el último
tipo de currículum, el título no se alcanza a ver, es el de creatividad, que es el tipo de currículum que en el mundo ha hecho que efectivamente países como Finlandia ocupen casi siempre el primer lugar en las pruebas PISA. Finlandia no tiene, los niños nunca presentan exámenes, no necesitan presentarlos. El ministro de Educación finlandés fue traído por el Ministerio de Educación el año antepasado para el foro de calidad, el Foro Nacional de Calidad, y nos contaba cómo funciona el sistema finlandés y decía esto allí: una vez que un niño entra a una institución, jamás la institución puede pretender que el niño se salga de ella. La pregunta es que no puede, lléveselo para otro lado, no es posible. Un sistema educativo, un maestro, un colegio, todo el equipo de un lugar asume al niño plenamente. Tiene dificultades de relaciones sociales, muestra ver cómo ponemos al servicio y de ese niño movilizamos todo lo que se pueda para resolverlo. Tiene dificultades de aprendizaje, cómo agotamos hasta los recursos inimaginables para resolverlo. Y justo, o sea, no había podido tener mejor introducción que la que hizo el maestro Elías, vuelvo a ella todo el tiempo, porque ellos sí se plantean el asunto de vamos a construir el iPhone, o vamos a inventarnos una cosa que no se ha hecho, no vamos a venderlo. Y esa, yo creo que ahí está en buena medida la clave del asunto, y dónde nos paramos nosotros como sociedad. Nosotros estamos parados todavía en la jerarquía del maestro, y estamos parados en la jerarquía del sistema económico. No alcanzamos a pensar muchas veces más allá de necesito vender esto para conseguir este dinero y resolver tales cuestiones muy puntuales. Y las necesitamos resolver, pero inclusive nos da más dinero ser creativos que ser ejecutores. ¿Cómo empezamos a volver a los niños ejecutores? Rellenen el círculo de rojo. Les tenemos cuadernos de colorear y ellos tienen que colorear, y se supone que hay algunos aprendizajes, y los hay. Un niño rellenando un círculo de rojo aprende a controlar su trazo y no se sale del borde, distingue adentro afuera. Generalmente termina por saber que ese es el color rojo y más o menos para de contar. Es lo que logra aprender allí. Después a ese niño se le puede decir: aprieta este tornillo, y lo va a hacer eficazmente. Aprieta el tornillo. Pero construir el carro, imaginarse el viaje, saber qué hacer con ello, es algo que no forma parte del relleno del círculo de rojo. Si un chiquito va a hacer unos quilluillos, una esterilla, porque van a hacer un montaje o un trabajo artístico, o porque se está inventando algo completamente suyo y necesita insertar una piola por entre las cañitas, está entendiendo, porque es inteligente, que tiene que insertarlas por dentro, tiene que sacarlas por fuera y amarrarlas. Y no solamente entiende el color de lo que está allí, si después él lo pinta, no rellenando, sino pintándolo con sus colores, y su relación con el color es de usarlo y de crear colores. Y los niños construyen paletas de colores mezclando. Entonces, pasar por aprenderse el nombre del color rojo es algo mínimo, y es algo a lo que va a llegar sin lugar a dudas. Es casi imposible que si un niño utiliza el color y se expresa con el color, no sepa cómo se llaman los colores. Pero si yo reduzco su aprendizaje a que se sepa el nombre de los colores, lo vuelvo un ejecutor, lo vuelvo el que solo quiere tener el iPad y no inventarse algo. Lo estamos haciendo desde allí, desde la educación inicial. Si permito que
que crea sus propias historias. Cuando un niño se acostumbra a rellenar cuadernos de colorear, lo que le dice el cuaderno es: así se pinta bien. O sea, lo que puede hacer con el bien pintar es rellenar lo que otro ya pintó. Le está señalando todo el tiempo, le está mandando un mensaje: usted es incapaz de pintar bien. Y lo que tiene que hacer es rellenar el molde de otro. Eso se vuelve una actitud para la vida. Yo me vuelvo el relleno del molde de otro. Eso inhibe el espíritu humano de quien es esa persona. Está allí en esa filigrana de nuestras prácticas. Y es allí donde necesitamos entrar a replantearnos, como digo, esa vocecita que lo cambia. Pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, esto básicamente dice lo mismo. Son los tipos de currículum. Un currículum por transferencia de conocimientos es ese jerárquico, el uno transfiere el conocimiento, es ese currículum que Paulo Freire llamaba la educación bancaria, y un currículum por logros, para volver gente solo competente. La competencia efectivamente tiene una connotación puramente laboral, en el asunto de ser eficiente para la producción laboral. Y somos más eficientes si somos creativos, sin lugar a dudas. Somos un poco más libres y la libertad puede ser peligrosa cuando se quiere generar control y poder sobre los demás, pero somos más productivos en el buen sentido de la palabra. Y luego el currículum por procesos y el currículum que conecte con lo esencial del espíritu, con esenciales. Bueno. Algo que uno se pregunta con estas nuevas tendencias es, bueno, ¿cuál es el aspecto metodológico? ¿Cómo se construye el conocimiento si ya no es a través de la transferencia? Las alternativas nos las han venido dando distintos pedagogos y pensadores desde hace mucho tiempo, y entre otras Paulo Freire. Aquí lo que les quiero plantear es cómo el vínculo, el goce, el transitar por las artes es parte de ese enfoque metodológico. Pero pasamos a la siguiente. Quisiera leer, es decir, textualmente, dos citas que nos hablan justamente de ese aspecto tan importante que es la metodología. Una es una de las máximas de Paulo Freire, que dice: es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no nos han hecho. Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Enseñar exige saber escuchar. Paulo Freire plantea la pregunta como la generadora del conocimiento. Ese es un foco metodológico. Es distinto dar instrucciones y llevar al otro por un camino a plantear preguntas. Otro gran pedagogo es Jacques Rancière. Jacques Rancière es filósofo, profesor de la Sorbona de París. Él hizo un experimento muy interesante hace unos años, antes de escribir este texto, del cual vamos a leer la cita, que se llama El Maestro Ignorante. Él pidió a la Facultad de Ingeniería que le permitiera, siendo el filósofo, dictar una clase de conservación de líquidos, algo de lo que él no sabía absolutamente nada. Y tomó un semestre, un curso para enseñarles una materia de las que él no sabía nada. Y lo que hizo fue explorar con los alumnos durante un semestre y hacer preguntas problematizadoras que les permitieran experimentar, equivocarse, hacer inferencias, formular hipótesis, hacer verificaciones, hacer abstracciones, hacer todos esos procesos para los que estamos capacitados. Y al final del semestre sus alumnos presentaron las pruebas junto con otro grupo que había sido llevado por el profesor experto, y sus alumnos habían aprendido más que nosotros.
Y él escribe este texto que se llama El Maestro Ignorante. Y quiero citar algo bien particular. Dice: la explicación no es necesaria para remediar una capacidad de comprensión. Todo lo contrario, esta incapacidad es la ficción que estructura la concepción exploradora del mundo. El explicador necesita del incapaz y no al revés. Es él el que construye al incapaz como tal. Explicar alguna cosa a alguien es primero demostrarle que no puede comprender por sí mismo. Antes de ser el acto del pedagogo, la explicación es el mito de la pedagogía, la parábola de un mundo dividido en espíritus sabios y espíritus ignorantes, espíritus maduros e inmaduros, capaces e incapaces, inteligentes y estúpidos. Buena parte de nuestras relaciones pedagógicas están centradas sobre la explicación. Y detrás de esa explicación constante que estamos dándole a nuestros alumnos tiende a haber esa relación jerárquica y esa relación de yo sí sé, tú no sabes. Y nosotros somos, como docentes, tan ignorantes